La formulación y evaluación de proyectos turísticos es lo que vamos a analizar. Vamos a hacer un recuento en qué consiste esta asignatura. Tiene tres etapas los proyectos de inversión. Empezamos con una fase de preinversión en donde se plantea una idea. La idea puede surgir a partir de dos elementos. Uno, puede ser la necesidad. Dos, la existencia de un recurso. Tenemos un recurso, lo queremos utilizar, tenemos una necesidad, la queremos satisfacer. Vemos cuáles son las condiciones que hay en el mercado para ver si es posible o no es posible. Si vemos que es factible, lo pasamos a un segundo nivel y hacemos un análisis de viabilidad. En el análisis de viabilidad hacemos ya un somero estudio de mercado, un sondeo de mercado en el cual vemos en dónde se va a localizar la empresa, si pasa la gente por ahí, si va a haber demanda, quiénes están vendiendo el producto que nosotros vamos a ofrecer. Si vemos que existe viabilidad para continuar, seguimos adelante, si no hacemos un replanteamiento. El siguiente paso es el estudio de prefactibilidad. La prefactibilidad consiste en hacer un estudio analítico de 4 elementos fundamentales: lo que es mercado, técnico, financiero y la rentabilidad que se determina a través de la evaluación. Una vez que hemos concluido esto y que vemos que es rentable nuestro proyecto, elaboramos un plan de acción que se conoce como plan de empresa. De ahí pasamos a una segunda etapa, que es la inversión, en donde se van a ejecutar los recursos, se va a echar a andar la empresa, se va a implementar, se van a ver cuáles son las áreas que se tienen que construir en cuanto a obra civil, qué equipos se tienen que adquirir, qué instalaciones se tienen que realizar, qué tipo de constitución legal de la empresa, cómo se va a constituir, etcétera, etcétera. Ahí es todo lo que vamos a echar a andar para poder generar la empresa. De ahí pasamos a la operación. La operación generalmente se le da un periodo de vida de 10 años a las empresas y después de este periodo entra en liquidación. En formulación y evaluación de proyectos turísticos 1, lo vamos a dividir en dos partes fundamentales: la parte de formulación y la parte de evaluación. En la primera vamos a analizar el mercado, cuál es el producto que vamos a vender, que vamos a producir, cómo se está vendiendo en el mercado, cómo se está produciendo en el mercado, la demanda, quiénes van a ser nuestros compradores, en dónde están, la oferta, quiénes están vendiendo el producto similar al nuestro, cuánto están vendiendo, cuáles son sus características de producción, cuáles son sus características de precio, porque es contra quien vamos a competir. Esto nos va a permitir definir acciones concretas para poder determinar y continuar con el estudio técnico. En el estudio técnico tenemos que definir en dónde se localizará la empresa, de qué tamaño va a ser la empresa, cuál va a ser las áreas de producción, qué necesitamos para llegar y satisfacer al cliente, que puede ser un comensal, que puede ser un huésped, que puede ser un viajero, etcétera, etcétera, que son las distintas alternativas de los negocios turísticos. Con esto estamos preparando lo que es el estudio financiero. En el estudio financiero vamos a ver cuál es el presupuesto de inversión, cuál es el presupuesto de ingresos, cuál es el presupuesto de egresos, y con esto preparamos los elementos para elaborar el estado financiero fundamental, que es el de pérdidas y ganancias. Con el estado de pérdidas y ganancias determinamos lo que son los flujos de efectivo. Estos flujos de efectivo le vamos a tener que aplicar un factor fundamental en el proceso de evaluación, que es la segunda parte, en donde vamos a ver cuál es el valor cronológico del dinero. A lo largo de la vida, el dinero va perdiendo valor. No siempre el valor del dinero es constante. Cada vez vamos comprando menos con una misma unidad monetaria. Para poder determinar esa pérdida de valor, vamos a buscar una alternativa. Vamos a utilizar un parámetro que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que vamos a dejar de lado. Por ejemplo, si tenemos dos proyectos,
el proyecto en el que decidamos invertir debe ser mayor que el costo de oportunidad, y el costo de oportunidad es la tasa de ganancia que desechamos. De ahí, con el costo de oportunidad nos va a poder determinar un factor de actualización y vamos a poder definir un valor presente neto de los recursos que se obtendrán en el futuro. Con estos tres elementos vamos a poder definir la rentabilidad, vamos a poder realizar la evaluación. A través de la tasa interna de retorno vamos a determinar un factor, una tasa, que es lo que nos va a dar a ganar el proyecto en análisis. Vamos a retomar cuáles son las características del mercado. ¿Qué se tiene que hacer en el estudio de mercado de manera concreta? En el estudio de mercado tenemos el primer elemento, que es la demanda. Esa es una variable fundamental. ¿Cuáles son las características de los demandantes que están en el mercado, al cual queremos llegar? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preferencias? En función de esto, delimitar el área geográfica y definir la cuantificación. ¿Cuántos pueden ser susceptibles de que compren mi producto? Esto lo podemos hacer a través de las estadísticas que se generan por el INEGI, que se generan a través de las secretarías de turismo de cada uno de los gobiernos local, estatal o nacional. También lo podemos obtener a través de cifras de organismos internacionales, de organismos nacionales como cámaras y asociaciones. Eso nos va a permitir cuantificar y poder contrastarlo con la oferta. La oferta son todos aquellos empresarios, todas aquellas empresas que están ofreciendo un producto similar a que yo estoy ofreciendo, que puede ser similar o sustituto. ¿Cuánto están produciendo? ¿En dónde lo están produciendo? ¿A qué precio lo están produciendo? Hacemos un análisis oferta-demanda para ver las posibilidades de éxito para colocar nuestro producto. A esto se le llama demanda insatisfecha. Si en el mercado hay demanda insatisfecha, las posibilidades de colocar nuestro producto son satisfactorias. En caso de que no sea así, se puede buscar un producto atractivo, un servicio innovador, para llamar la atención y que los compradores compren lo nuestro, lo que nosotros estamos ofreciendo. Y todo esto se logra solo a través del precio. El precio es el factor determinante que hace que compremos un producto, que compremos otro. ¿Y cómo podemos hacer llegar esto al mercado? A través de los esfuerzos de mercadotecnia. En la actualidad existe un sinfín de posibilidades. Lo podemos hacer a través de flyers, a través de spots en la televisión, en el radio, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene más impacto y menor costo son las redes sociales. El Internet es un elemento que tiene una penetración incalculable. Podemos llegar hasta la otra parte, la parte más lejana del mundo, y allá pueden saber de nosotros y pueden adquirir nuestro producto. Podemos entonces diseñar una buena página, establecer mecanismos de venta a través de el Internet, y esto nos va a dar los elementos para continuar con el estudio técnico. Con el estudio técnico tenemos que buscar en dónde ubicar nuestro proyecto, nuestra empresa, la localización. ¿Qué nos interesa de la localización? Que existan las condiciones geográficas de infraestructura. Por ejemplo, no es lo mismo poner un negocio en un área urbana que en un área rural. Si la ponemos en el área rural, la carencia de servicios es alta, la demanda es baja. Lo ponemos en un área urbana, ahí las posibilidades se incrementan, pero el costo de la tierra, el costo del terreno se incrementa, la obra civil se incrementa, etcétera, etcétera. Tenemos que analizar todos estos factores. Otro elemento que podemos realizar y que debemos analizar es si existen planes de desarrollo urbano, qué planes turísticos existen, si hay alternativas o políticas que incentiven la creación de empresas como la que pretendemos implementar. Y esto nos va a permitir definir
si es posible o no es posible establecer ahí la empresa. Luego pasamos a la obra civil. La obra civil es definir las áreas de operación de la empresa, el tamaño de la empresa, y en función de eso tenemos que definir el proceso de producción, qué maquinarias, qué equipos necesitamos, qué instalaciones necesitamos, y todo esto tiene costo, y todo esto nos va a llevar al estudio financiero. El estudio financiero corresponde a formulación y evaluación de proyectos 2. Hasta aquí vamos a cerrar la asignatura de formulación y evaluación de proyectos 1, que nos ha permitido definir y generar los elementos para dar continuidad a la segunda parte de esta asignatura. Esto lo veremos en otro momento. En este caso es todo lo que vamos a ver. Muchas gracias. Hasta luego.